Bueno, hola, buenas tardes a todos los que estáis viendo eh, la novena conferencia de la AIR en torno a Ramón Gómez de la Serna. Celebramos una trimestre, es decir, que estamos empezando el tercer año de conferencias. Las conferencias son en abierto, en Zoom, a través de un enlace que os enviamos, pero luego las podéis ver en nuestro canal de YouTube. Tecleando simplemente Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna, os sale todo lo que tenemos ahí colgado. Las 9 conferencias en este momento y algunas cosas más. Las conferencias que hemos celebrado hasta ahora son, bueno, voy a decir solamente los que han intervenido, los que las han dado, ¿no? En el año 2021, Ricardo Fernández Romero, desde Escocia, Eloy Navarro Domínguez desde Huelva, España, Lorian Lager desde París, Francia, y Humberto Huergo desde Minnesota, Estados Unidos. El año pasado, en el 2022, Eduardo Hernández Cano, también desde París, Francia, Alicia Grueso Hierro, Madrid, España, Arturo Fernández Diver, desde California, Estados Unidos, y Andrea Bayone, desde Granada, España. Y hoy, 15 de marzo de 2023, repetimos con Humberto Huergo, que nos va a hablar de la fotografía y el crimen, Pierre Macorlan y Ramón Gómez de la Serna. Unas pequeñas palabras sobre Humberto, que como ya lo presentamos la otra vez, pues es menos necesario, pero Humberto Huergo es todo un mapa mundi y en él se puede ver el espíritu internacional, concentrado en él, el espíritu internacional de esta asociación. Entre otros orígenes personales, familiares, pues tiene el español, que se ve en Huergo, ¿no? Quizás el portugués, Cardoso. Él nació en Cuba. Familia se exilió en México, pero su primera juventud la pasó en Puerto Rico y la segunda en Estados Unidos. También la madurez allí. Y también la madurez en España, donde viene todos los otoños desde hace más de 20 años con sus alumnos de segundo curso para mostrarles una sociedad, la española, muy distinta a la que ellos tienen oportunidad de conocer porque viven en ella al otro lado del Atlántico. Esta variedad de territorios también se corresponde con la variedad de intereses intelectuales, ¿no? El barroco, el siglo de oro, la vanguardia, la poesía, Góngora, la fotografía, la pintura, Tintoretto, Moreno Villa, la arquitectura. Y, para suerte de todos los que estamos aquí esperando a que empiece a hablar, también Ramón Gómez de la Serna, sobre quien ha escrito varios libros y esperamos que escriba algunos más. Así que cuando tú quieras, Humberto, tienes la palabra. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias a Juan Carlos, muchas gracias a Lorian y al grupo de amigos que ya nos vemos regularmente. Y les digo en serio que para mí es una alegría tan grande poder hacer esto y poder hacerlo en mi lengua, además, que realmente me pone muy contento. Así que les agradezco mucho a todos su presencia y su amistad. Bueno, pues el título de la charla es La fotografía y el crimen, Pierre Macorlan, y les he puesto las fechas para que vean que son estrictamente coetáneos, digamos, y Ramón Gómez de la Serna. No sé si pueden leer el pie de foto. Dice una fotografía, la habitación del crimen, y esta foto se publicó en un artículo de Macorlan, titulado en español, Macorlan escribe todo en francés, Fotografía a elementos de lo fantástico social, del año 1929. Y noten de paso que no es una foto artística, sino una foto anónima de prensa, una foto mala. Ciertos anónimos de la gran prensa, dice Macorlan, que son los testigos más sorprendentes de una época.
Voy a empezar la charla con una afirmación que podrá sorprenderles. Y es que los tres teóricos de la fotografía más importantes del primer tercio del siglo XX son Ramón Gómez de la Serna, Pierre Macorlán y Walter Benjamin. El mejor conocido hoy en día es naturalmente Walter Benjamin. Yo quisiera hablarles de los otros dos, Macorlán y Ramón. Por otra parte, y aunque Benjamin no los reconoce explícitamente, su célebre ensayo sobre la pequeña historia de la fotografía del año 1931, muy tardío, acusa la influencia directa de Macorlán. Me refiero en concreto al siguiente pasaje muy citado que dice: no en vano se han comparado las fotografías de Atget con las del lugar de un crimen, pero no es cada rincón de nuestras ciudades un lugar del crimen. No es un criminal cada uno de sus transeúntes. No es la obligación del fotógrafo, descendiente de Augur y del arúspice, descubrir en sus imágenes la culpa y señalar al culpable. El arúspice, por si no lo saben, es el sacerdote que en la antigua Roma examinaba las entrañas de las víctimas para hacer presagios. La fotografía, entonces, extrae su verdad del mondongo, del examen de las entrañas del crimen. Lo subrayo porque, aparte de ser una metáfora sumamente curiosa, más adelante voy a hacer referencia oblicua a ella. Respecto a la cita de Benjamin, que les acabo de leer, la pregunta es: ¿quién ha comparado las fotografías de Atget con el lugar de un crimen? Y la respuesta es el prologuista del libro Atget, fotógrafo de París, del año 1930, es decir, Macorlán. Benjamin, sin duda, ha leído el libro, bien en el original francés o bien en la traducción alemana del mismo año. Con esto solo quiero dejar sentado desde el principio que la idea de Benjamin de que la obligación del fotógrafo es delatar al criminal, examinar las tripas de las víctimas como si fuera un arúspice y extraer de ellas una verdad sagrada, esa es una idea totalmente macorleana y todavía más totalmente ramoniana. Benjamin se ha llevado todo el crédito, pero el autor original de la tesis no es él. ¿Quién es Macorlán? En dos palabras y para los que oyen hoy su nombre por primera vez. Macorlán es un prolífico escritor francés de la primera mitad del siglo XX. Sus obras completas son tan copiosas y heteróclitas como las de Ramón, 25 tomos en los que hay de todo: novelas, cuentos, libros de poesía, cientos de ensayos, canciones, guiones cinematográficos, biografías, de todo. A nosotros nos interesa porque en medio de la varaunda, entre los años 1926 y 1937, le dedicó al menos 15 ensayos a la fotografía, más que nadie en la época. Algunos han sido recogidos en la antología que ven en pantalla, escritos sobre fotografía de Clément Cherroux, publicada en el año 2011, y otros siguen dispersos en periódicos y revistas, como es también el caso de Ramón. He dividido la charla en dos partes, más o menos. La primera alterna entre la historia y la filosofía. El hilo conductor es la amistad entre Macorlán, Ramón Gómez de la Serna y Julio Gómez de la Serna, los tres. Pero cuando me parece necesario, interrumpo el hilo para insertar algunas reflexiones estéticas sobre la negatividad de la imagen fotográfica. La segunda parte de la charla es un comentario de algunas fotos de Macorlán a la luz de sus teorías. Y si todo sale bien, no debo tardarme más de 50 minutos como mucho. Empiezo entonces con la parte documental. ¿Qué relación existía entre los hermanos Gómez de la Serna y Macorlán? ¿Cuándo y cómo se conocieron? Voy a mencionar nada más 3 datos. Primer dato.
En 1926, la editorial Sempere de Valencia publica en la colección Los Guasones la primera traducción al español de una novela de Macorlán, El canto de la tripulación. El autor de la traducción es Julio Gómez de la Serna, hermano menor de Ramón, y el prologuista el propio Ramón, que además publicó El Circo en la misma colección, Los Guasones. La reseña que ven en pantalla se publicó en la Revista Blanca y ya compara las agudezas de Macorlán con las greguerías de Ramón. Dice, si tuviera tiempo y necesidad de criticar detenidamente la obra, le encontraría algunos defectos, pero como carezco de uno y otra, me limitaré a consignar que forma parte de ese género literario de greguerías y menudas estampas fútiles, representado en España por Ramón Gómez de la Serna, lógico prologuista, presentador de Macorlán a los lectores españoles. ¿Quién tenía forzosamente que presentar a Macorlán a los lectores españoles? Ramón. ¿Por qué? Porque ambos son guasones. La traducción original de Julio Gómez de la Serna es muy difícil de hallar, así que no conozco la versión original del prólogo de Ramón. Y si alguien la tiene, les ruego que me la envíe. Solo conozco la versión ampliada que publicó el propio Ramón en sus retratos contemporáneos del año 1941. Se titula Macorlán y en ella Ramón demuestra poseer ya un conocimiento muy pormenorizado del autor. Conoce detalles de su vida que no sé de dónde habrá sacado, cita frases suyas y de sus amigos y repite, sin decirlo, 3 palabras del vocabulario de Macorlán: asesinato, inquietud e inexplicable. Esto es, la inquietud inexplicable del asesinato. Las citas de Ramón son estas. A los 7 meses vuelve Macorlán del hospital y, muy influido por la inquietud europea del momento, se pone a escribir. Era un hospital de guerra, lo hirieron de guerra, en la Primera Guerra Mundial. Está de vuelta de una guerra, de una exploración, de un asesinato. Sin haber dejado de pasar por la inquietud del arte moderno, ha entrado en la literatura después de los viajes más extraños y puros. Como él dice muy bien, todo esto es infinitamente complicado y, por decirlo así, inexplicable. Cumple la misión sagrada de dotar a su época de novelas nuevas, unas veces sombrías, pesadillescas, por los campos de la muerte y otras veces risueñas. Subrayo los conceptos principales para que no se nos olviden. Inquietud, guerra, asesinato, infinitamente complicado, inexplicable incluso. La misión sagrada del arúspice, sombra, pesadilla, muerte. Más sorprendente todavía es la cita que ven en pantalla, donde, sin saber que Macorlán era en efecto fotógrafo aficionado, esto no lo sabe nadie en la época, compara su acordeón con una cámara de fuelle. Y la cita dice: medio fotógrafo, medio negociante de nostalgias, sacaba su máquina acordeónica y hacía las fotografías de través. ¿Qué será una fotografía de través? Es una frase rara, hacía fotografías de través. Dejo la respuesta para más adelante y continúo. ¿Por qué incluyó a Macorlán en un libro en el que aparecen, entre otras figuras, Juan Ramón Jiménez, Eugenio de Ors, Valle Inclán y Macedonio Fernández? Lo explica el propio Ramón. La foto de Macorlán, por cierto, es también de Ramón, o sea, se publicó en los retratos contemporáneos. Macorlán es el señor del cigarrillo en la esquina superior izquierda. Lo que va a caracterizar a este libro es que son contemporáneos los que figuran en él y siempre, en un momento dado de sus vidas, estuvieron
en contacto personal con el autor. Así que además de haber presentado a Macorlán al público español, en algún momento tuvieron contacto personal. Más tarde veremos cuándo. Todavía explica otra cosa. En medio de la biografía se detiene el espíritu y se quita un momento la máscara de la ficción y entonces se ve que es el mismo lector de la biografía el personaje principal de ella. Las biografías no son un ejemplo es lo abstracto, son una convivencia. La biografía es una ficción en la que el biógrafo y el biografiado son esencialmente la misma persona. Queda claro entonces que la relación entre ambos escritores no es anecdótica. Como recalca Ramón, existe entre ellos una profunda convivencia, una vivencia común que va más allá de las ideas abstractas. ¿En torno a qué?, se pregunta uno. En torno a dos cosas. La primera, el crimen. No el hecho criminal, el delito, sino más bien la inquietud de lo criminal, sustantivado, lo innombrable del crimen, el lado infinitamente complicado, inexplicable de esa pulsión. La segunda, el papel delator, incriminante de la fotografía. En cuanto a la pulsión criminal, he aquí lo que dice Ramón. Es una greguería del año 1917, antes de que Macorlán supiera siquiera que el crimen existía. Esa otra humanidad del lado allá del abismo, esas efigies han quedado en nosotros como la representación de una humanidad mediocre, obcecada, inmóvil, en cuyos ojos fijos y opacos, no puedo leer bien la cita que dice, no sé, la incomprensión, el fanatismo, la vulgaridad más acerba, han dado miedo como las fotografías de criminales o de maniáticos a los que aún les duele su mal bajo la sorda destrucción de la medicina. Fijos en nosotros están algunos de esos desagradables rostros inconvencibles, impenetrables, nada nuestros ni de nuestras ideas. Noten lo que se esconde en la fotografía de un criminal. Es una especie de sorda destrucción totalmente impenetrable e incomprensible que roza una especie de fanatismo o de incomprensión absoluta. Es algo que no es nuestro, que no nos pertenece, que no tiene una orientación humana y que está incluso más allá de las ideas. Detrás de la fotografía de los criminales parece abrirse una especie de abismo de la representación. Pero la pregunta es, ¿y qué sabe Ramón de las fotografías de criminales? ¿Dónde las vio? Y esto es lo que él explica en la novela El Incongruente. Saludo al gran criminal y les ruego firme estas 49 postales de mis 49 colecciones de los grandes criminales. Así que sospecho que coleccionaba retratos de criminales, fotografías antropométricas, y no solo las coleccionaba, las copiaba y dibujaba de su puño y letra. Pueden leer la cita en pantalla. Yo he coleccionado unos cuantos casos escogidos de fotografías antropométricas sacados por mí con mi Kodak personal, son los que reproduzco. Les pregunto a los historiadores de las vanguardias históricas, ¿es la fotografía antropométrica fotografía de vanguardia? Para Ramón, desde luego que sí. La vanguardia no está tanto en la foto cuanto en la manera de mirarla. Y lo que Ramón ve en cualquier foto, en las fotos más malas y más ñoñas, eso lo ha visto muy poca gente, antes, durante y después de Ramón.
La incongruencia de la fotografía, su falta absoluta de lógica y de sentido, que es lo que viene a descubrir la fotografía de Lothar, de Kertész, de Boissard en los años 30, la fotografía documental del sector duro del surrealismo francés, aunque la mayoría de sus creadores no eran franceses, sino exiliados y repudiados por los fascistas franceses además. Eso Ramón viene diciéndolo con claridad meridiana, al menos desde la década del 10. La segunda pata de la ecuación se refiere a la fuerza delatora de la fotografía. La cita de Ramón no tiene paralelo. El magnesio es como la mirada de Dios, que acobarda a algunos y que hace presentar lo que otros tienen de solapado. Lo que tienen de avieso, ese tipo, lo que tiene de avieso ese tipo queda subrayado por el gesto transversal de un rostro bajo el relámpago acusador. El tiempo de la fotografía es el juicio final, el día en que Dios juzgará nuestras culpas de manera inapelable. Y la fotografía es ese Dios que juzga. El flash de la cámara de magnesio es como la mirada de Dios, un relámpago acusador que revela la incongruencia radical del crimen, el misterio del crimen, el mondongo criminal, que ahora Ramón llama lo avieso, algo torcido, malo o mal inclinado. Lo que cada uno de nosotros tiene de avieso, de torcido, de criminal, queda subrayado por la foto. ¿Cómo? ¿Dónde está lo avieso? No en el rostro. Lo avieso no es el rostro propiamente hablando, es más bien un tic, un espasmo muscular que Ramón llama el gesto transversal del rostro. Dentro de la imagen frontal asoma una imagen transversal. Es como si el rostro se descompusiera por un instante y dejara entrever de través, de manera transversal, lo que el hombre tiene de solapado, es decir, su inclinación al mal, una intención oculta y maliciosa, un secreto. Cada rostro, todo rostro, es dos cosas: él mismo y el tic que lo descompone por un segundo, la fuerza destructiva de ese tic, la sorda destrucción del tic. El rostro es secundario. Lo importante es el tic, la mueca, el rictus de muerte, lo llama Ramón también, donde el rostro se descompone momentáneamente. El rostro no es más que una fachada, el soporte visible del tic que busca su destrucción. Traten de comprender lo que quiero decirles. Es infinitamente complicado, decía Macorlán, y Ramón lo cita. La esencia de la foto es el crimen. ¿Por qué? Porque la foto no busca el rostro formado, la forma, rostro. Quiere el mondongo. Y la forma es solo el medio más económico de llegar al mondongo. Pero no puede conseguirlo de manera directa. Solo puede hacerlo de través. La foto apunta hacia algo, algo avieso y solapado, un mal que duele debajo, pero no puede alcanzarlo, porque ese algo no es nuestro ni de nuestras ideas. Es un mondongo estrictamente irrepresentable, del que la foto actúa como mero lugarteniente. Quiero decir, la foto no es el mondongo, ni siquiera la foto de un mondongo es el mondongo. El mondongo es estrictamente irrepresentable. La foto tiene el poder para hacer las veces del mondongo. Por eso es el lugarteniente de lo irrepresentable. La foto es solo una insinuación, un casi decir.
Casi digo que ahí hay algo impenetrable, incongruente, avieso, pero qué sea ese algo, eso no puedo decirlo. Solo puedo dar vueltas alrededor de él. ¿Y quién es capaz de explicar, de exponer con claridad la causa última de sus propios tics? Solo podemos dar vueltas alrededor de ellos. Yo mismo. ¿Qué busco como un arúspice en las entrañas de la fotografía? Yo, ¿qué busco yo? No sabría decirlo, pero como ven, no dejo de decirlo, no dejo de hacerlo. Volviendo a Macorlán, aquí los tienen a los dos. Nos sorprenden un parecido oblicuo entre ambas fotos. A la izquierda, Macorlán con su acordeón cámara de fuelle, el acordeón con el que saca fotos de través, dice Ramón. A la derecha, Ramón al volante de una cámara de fuelle con ruedas, la cámara con la que saca retratos contemporáneos que resultan ser autorretratos extemporáneos. Segundo dato, año 1929. Aparece la segunda novela de Macorlán en español, A bordo de la estrella matutina. El traductor es otra vez Julio Gómez de la Serna. No conozco el texto, así que no sé qué dirá el ensayo de biografía sentimental de Macorlán que anuncia la portada del libro, ni el impacto que haya podido tener en la biografía que escribió Ramón, alguno habrá tenido, y tampoco conozco el prólogo de Arconada. Conozco esta caricatura en la que aparecen todos juntos. No sé si pueden leer el pie de foto. De derecha a izquierda tenemos a Julio Gómez de la Serna con una novela de Colette bajo el brazo, Mitsu. A su lado, Macorlán fumando pipa. Después, Arconada. Después, José Lorenzo, codirector con Arconada y Julio Gómez de la Serna de la editorial Ulises. Luego Colette y finalmente Santiago de la Cruz, el autor del artículo. Es una caricatura del año 1930, fecha en que Macorlán y Colette pasaron por Madrid de camino a Marruecos. La noticia publicada en El Heraldo de Madrid dice lo siguiente. El lunes llegó a Madrid Pierre Macorlán. Venía de Barcelona. Ha estado aquí 2 días, lo suficientes para comer en Pombo una noche, visitar el Museo del Prado, escuchar unos fandanguillos de El Pena y hacer el descubrimiento de Madrid. Macorlán se dirige a Marruecos, donde buscará los materiales para un reportaje de Le Petit Journal. La Gaceta Literaria aporta más detalles. El gran escritor francés Pierre Macorlán se encuentra en Madrid. Viene de Barcelona y va de paso a Marruecos, donde piensa ser enviado por Le Petit Journal una serie de crónicas sobre el Marruecos francés y español. Las ediciones Ulises, que recientemente han traducido su gran novela, le preparaban un sencillo homenaje, pero su estancia en Madrid ha obligado a aplazarle hasta la próxima vuelta, hasta su próximo regreso de Marruecos. Macorlán se detendrá más tiempo en Madrid, que desea conocer más a fondo. Ahora, en su breve estancia, solo puede conocer aspectos superficiales. Varios amigos le han llevado a la copla andaluza por llevarle un espectáculo españolista y le han orientado en una visita al Museo Torreón de Gómez de la Serna. Así que Ramón no solo lo introduce a un público español, sino que visitó su Torreón. Esto lo confirma el propio Ramón en su autobiografía. Le pregunta el periodista, ¿cuántos escritores extranjeros visitaron su Torreón? Y Ramón contesta, muchos. Allí estuvieron Macorlán, Jean Cassou, Paul Morand, que se quedó más estupefacto que ninguno, y otros. Tercer dato, estamos en el 1930, si no me equivoco.
La Unión Radio va a tener una retransmisión de una obra sobre Macorlán, el teatro imaginario, escrita por Miguel Pérez Ferrero y Julio Gómez de la Serna. La noticia dice, la noticia del periódico Ahora, dice, se ha estrenado en Unión Radio, en el ciclo teatral que viene desarrollándose, la obra El teatro imaginario de Miguel Pérez Ferrero y Julio Gómez de la Serna, homenaje de los autores al gran novelista francés Pierre Macorlán. Con ocasión de la radiotransmisión, el propio Julio Gómez de la Serna leyó una charla biográfica sobre el autor titulada, al parecer, Silueta de Pierre Macorlán. La noticia más completa es la publicada en la revista Ondas y dice: antes de proceder a la radiación del Tesoro Imaginario, Julio Gómez de la Serna, que ha sido en España el primer traductor de Macorlán, leerá una breve charla biográfica que sirva de presentación a nuestro público del insigne literato francés. No sé si charla biográfica quiere decir aquí una disertación informal ante el público radioyente sobre la figura de Macorlán, o si se trató de la lectura radial de una entrevista con Macorlán, de una charla entre los dos. Sospecho que es lo segundo, porque varios meses después de la radiotransmisión, el Heraldo de Madrid publicó un extracto de la charla, en la que Macorlán habla en primera persona sobre el crimen. Y aquí lo que dijo: un empleadillo vuelve de su oficina. ¿Quién sabe si matará a golpes aquella noche a su madre, o si estrangulará a su mujer o violará a su hija? En apariencia no tenemos delante más que a una pobre muchacha o a un oficial de notaría, pero estos seres están rodeados de una atmósfera de inquietud, misterio, los verdaderos asuntos de la novela para mí. Y concluye: brilla una lucecita en el séptimo piso de una casa, son las 3 de la madrugada, es quizá una luz que se ha olvidado de apagar, que se han olvidado de apagar unos asesinos, aunque sea un estudiante que trabaja, acaso sea un estudiante que trabaja, pero sobre todo que el novelista no suba, que deje intacto el misterio. Cuando estudio un pueblecillo, soy un proyector de sombra y tengo que declarar una vez más que yo no pertenezco a la academia. No pertenezco a la academia. Los demás escritores son un proyector de luz y yo, Macorlán, un proyector de sombra. Subrayo 5 o 6 ideas sobre las que Macorlán volverá en casi todos sus artículos sobre fotografía y que sorprende oír en la radio. Quiero decir, esto lo oyó media España. Atención, ahora que voy a pisar el acelerador. 1. Un nuevo espacio del crimen. La ciudad moderna, la calle, o, como es aquí el caso, el pueblito seguro y tranquilo donde el crimen no debería ocurrir, pero ocurre. 2. Un nuevo tipo de criminal, no el asesino tipo, por decirlo así, sino el oscuro empleadillo de oficina que por la noche y sin motivo aparente se transforma en asesino. Recordemos la pregunta retórica de Benjamin. ¿No es cada rincón de nuestras ciudades un lugar del crimen? ¿No es un criminal cada uno de sus transeúntes? Antes había un perfil criminal. Ahora cualquier empleadillo es un criminal en potencia. 3. La atmósfera de inquietud y de misterio que rodea el lugar del crimen y sus actores, como si el crimen no fuera un acto, un delito, sino una niebla metafísica que lo envuelve todo. Es otra de las tesis de Macorlán que repite Benjamin. No en vano se han comparado las fotografías de Atget con las del lugar de un crimen, dice. Les voy a proyectar algunas fotos de Atget un momentito. Las fotos de Atget no tratan sobre el crimen, pero dan la impresión de estar rodeadas de una atmósfera criminal. El crimen ha dejado de ser un acto para convertirse en una Stimmung,
una atmósfera. El mejor ejemplo sería la pintura metafísica de Chirico, muy influida por la fotografía de Atget. 4. No hay tema más importante para la novela que el crimen o la atmósfera metafísica criminal. Para mí, dice Macorlán. Otros escritores académicos podrán pensar otra cosa, pero para mí, el único tema válido de la novela es ese. En suma, o se es un Atget de las letras o no se es escritor. Macorlán es el Atget de las letras y uno de los primeros intelectuales del momento en acordarse del fotógrafo. 5. El tabú de la representación. Sobre todo que el novelista no suba, que deje intacto el misterio. Esto es clave. Como decía Ramón, lo criminal no es nuestro, ni de nuestras ideas. No tiene una orientación humana ni admite interpretación alguna. Es tabú. No se puede subir a la habitación para averiguar si es el cuarto de un estudiante o el escenario de un asesinato. Luego, al subir a la habitación y representar el asesinato, el autor se las tiene que ingeniar para que el misterio se mantenga intacto. Está obligado a representar algo, a decir algo, pero asegurándose de que lo que dice no despoje al objeto de su obcecación radical. El novelista no puede decir qué es lo criminal, porque lo criminal está más allá de las palabras, pero sí puede decir que no puede decirlo. Puede decir no puedo, y ese no, ese fracaso del decir, también es una manera de llegar al objeto y acaso más eficaz que el decir franco y desembarazado. ¿Acaso no poder decir dice más que poder hacerlo? Hay aquí una idea muy bella que el filósofo italiano Giorgio Agamben ha llamado potencia de no. La potencia de no es la potencia que alcanza su objeto prohibiéndose alcanzarlo. Pero lo alcanza. No es una simple impotencia, es una potencia de signo negativo que funciona porque no funciona bien del todo, como un bailarín que en lugar de bailar bien, se esforzara por tropezar y así, tropezando, consiguiera expresar una emoción que el ballet clásico no conoce, la emoción del fracaso, la emoción de la fragilidad, la emoción de la mortalidad, la emoción de un no puedo. La potencia de la fotografía, según la entienden Ramón y Macorlán, es potencia de no. Para esto es imprescindible que la foto narre lo menos posible. Tan pronto hay un argumento, tan pronto A se relaciona con B, la imagen cobra sentido y de lo que se trata es de mantener viva la incongruencia. Pregunta de Ramón ya en 1918. ¿Cómo podríamos apuntar esas realidades que no son más que realidades secas y quebradas? Ese letrero de se corlean camas, ese cielo tan empolvado de luz, esos pañuelos de la tierra colgados fuera de las tiendas, ese cochero que para su coche para hacer su cigarro, esos letreros de las tiendas escritos en un cartón cuadrado, traje 22.50, pantalón 8 pesetas, americana 12.50, ¿dónde colocar esas cosas que solo merecen una anotación sin comentario? Quizás eso es lo que hay que hacer más ostensible, todo eso que no es ni greguería ni nada novelesco. Ni greguería ni nada novelesco. Las greguerías son todavía demasiado novelescas.
una anotación a lápiz, anónima, sin comentario, sin interpretación alguna, sin adjudicación de juicio alguno, de la realidad seca y quebrada. Seca quiere decir despojada de toda trascendencia pseudo-religiosa. Y quebrada quiere decir separada del todo, sin relación con un todo que le imparta sentido alguno. Hacer ostensible, mostrar con la mayor claridad que nada significa nada, excepto un desamparo tan grande, una humildad tan grande, que no sé si llamarlo nihilismo o caridad. Es tal la orfandad que a veces me da ganas de llorar de verdad. De ahí el aspecto anodino de las mejores fotografías de vanguardia, como esta de Lothar, publicada en Varieté. Dan la impresión de que no significan nada, de que todo es un basurero de cosas secas y quebradas. Esto es falso, por supuesto. Significan precisamente que no significan. Su significado es la negación del significado, potencia de no. Macorlán lo formula de la siguiente manera y traduzco. El misterio que producen ciertos espectáculos, ciertos hombres, ciertos objetos, no se debe solamente a la potencia de revelación que el cerebro humano puede poseer. Uno se siente incapaz de descifrar las razones mismas de un estado espiritual tan difuso como la inquietud. Hay potencia de revelación mientras haya impotencia de desciframiento. La potencia de la revelación consiste en la impotencia de entender lo que ha sido revelado. El último punto de la charla radiofónica de Macorlán es este mismo. Dice, cuando estudio un pueblecillo, soy un proyector de sombra y tengo que declarar una vez más que yo no pertenezco a la academia. ¿Qué es un proyector de sombra? Es un dispositivo cinematográfico cuyo haz luminoso no niega la oscuridad del objeto, sino que la pone de relieve como tal oscuridad. La potencia de revelación del proyector de cine se resume en impotencia de desciframiento. La palabra ya no es un medio de develar el misterio, ni tampoco de ignorarlo, sino de mantenerlo en vilo. Revelar la verdad ya no consiste en desnudarla de acuerdo a una metaforología milenaria. Me refiero a la metáfora la verdad desnuda, sino en apuntar a lápiz y sin comentario alguno que no se puede develar. La verdad es eso que una vez revelado sigue en secreto. Y lo mismo dirá de la fotografía. La fotografía se sirve de la luz para estudiar la sombra, dice Macorlán. Es decir, la fotografía se sirve de la imagen para captar de través, pero no de frente, una verdad que desborda la imagen. Antes de terminar, me gustaría mostrarles algunas fotos de Macorlán y ver en qué consiste su oblicuidad. Les recuerdo otra vez las palabras de Gómez de la Serna. Medio fotógrafo, medio negociante de nostalgias, sacaba su máquina acordeónica y hacía las fotografías de través. A la izquierda ven a Macorlán músico y a la derecha al Macorlán fotógrafo. Ramón los funde en una sola imagen y dice que el acordeón es una cámara de fuelle con el que Macorlán saca fotos de una extraña nostalgia, fotos
de través. De través significa, como sabemos, al sesgo, de perfil, oblicua o transversalmente, en lugar de fotos de frente, fotos frontales. Mi pregunta es, ¿qué sería una foto de través o transversal? En pantalla tienen una foto de Macorlán titulada La Estación del Este de París, de 1932. La pregunta que se me ocurre es, si la foto se titula La Estación del Este, ¿por qué no podemos ver la Estación del Este con claridad? ¿Qué la bloquea? ¿Y cuál es la función de esa sombra, de esa mancha? ¿Cuál es el verdadero tema de esta foto? ¿La estación o la barandilla transversal desenfocada que impide ver la estación? ¿Potencia de sí o potencia de no? La visión del objeto compite con la ceguera. Esta se titula La calle de Whitechapel High de Londres, del año 1934. El principio es el mismo. Aparentemente es una foto de una calle comercial, una de las calles de mayor ajetreo de Londres, pero la calle no se puede ver con claridad porque la bloquea una mancha aprieta en el lado derecho que parece el vagón de un tranvía. Vemos la calle, pero por el ojo de una cerradura, por decirlo así, como si fuera un desfiladero. Esta es una foto de guerra, pero la composición es muy parecida a la de la foto de la Estación del Este. La silueta de un objeto transversal en primer plano, en este caso una alambrada, que impide llegar al paisaje de fondo, que encima está cubierto de brumas y no se ve. Y como esta foto no le basta, toma otra todavía más impenetrable. Ahora sí que no se ve nada. A ver quién pasa por ahí. La última es una foto totalmente ramoniana, una foto verbenera de dos boxeadores. No es una foto de Macorlán, sino una foto que éste comenta en un libro titulado Las barracas de feria y que resume de manera concisa su teoría fotográfica. La he colocado al lado de un retrato verbenero de Ramón para que adviertan inmediatamente la convivencia de espíritu. Son escritores parecidos en muchas cosas, entre otras esta: no distinguen entre fotografías buenas y fotografías malas, fotografías profesionales y fotografías anónimas de feria. La negatividad de la fotografía, que es en el fondo lo que les importa a ambos, está en cualquier foto. La negatividad, ¿dónde puede radicar la potencia de no de una foto de feria tan banal, tan mala como esta? ¿Dónde está el crimen? Contemplen la foto un instante. La respuesta de Macorlán es esta, y traduzco. Sobre la tela de fondo hay que distinguir la esquina predestinada donde una pequeña mancha roja se extiende sobre el sol. Una silueta yace a la espera, una silueta sin cabeza que sostiene en la mano el cuchillo del asesino. Aquel que preste su cabeza a esta chiquillada no sabe si la perderá. ¿A qué pequeña mancha de sangre se refiere? Me imagino que alude a la mancha de humedad que se ve en la esquina superior derecha de la foto y que parece cernirse como un nubarrón sobre la cabeza del boxeador que está justo debajo. De manera inverosímil, Macorlán ha transformado esta mancha en un presagio de muerte, en una mancha de sangre que amenaza con decapitar al asesino. Inverosímil o no, esta mancha es el meollo de la fotografía para los dos.
Macorlán y Ramón. El meollo de la fotografía no es la figura de los boxeadores, es la mancha que se cierne sobre ella. No es la estación del este, es la silueta borrosa de la barandilla que impide ver la estación. No es el paisaje, sino la maraña de alambre de púas. No es una calle de Londres, sino el desfiladero desde donde se la mira. No es el rostro, sino el tic que lo descompone. Cuando digo mancha, me refiero a un hueco de bala en el corazón de la imagen. Ramón lo dice así: lo que otros tienen de solapado, lo que tiene de avieso ese tipo, lo que tenía de gorila criminal el asesino en serie, el Andrew, lo que de espectral se ve en la vida que pasa. En una palabra, todo lo que no es soluble a la mirada ni se redime en ella. Todo lo que no es soluble a la mirada ni se redime en ella. No se puede decir mejor, ni nadie nunca lo ha dicho mejor. No todo en la fotografía es soluble a la mirada, ni se deja redimir por la mirada. No todo se deja ver, ni está impregnado de sentido. No todo es nuestro, ni de nuestras ideas. Hay también un punto ciego que dice no, que se resiste a significar. El crimen es una de las variantes de ese no. No es la única. Pero para Ramón y Macorlán, y para un señor de importancia secundaria de apellido Benjamin, sin duda, es una de las más inquietantes. Gracias. Lo de Benjamin es una broma. Por supuesto que es un gran pensador. Pero, al César lo que es del César. Hay poco nuevo en la teoría de la fotografía de Benjamin. Y este silencio tan fúnebre. Estamos esperando a que Juan Carlos te agradezca, que es un poco el ritual, y luego ya empieza el coloquio. Bueno, si estamos esperando a que yo te lo agradezca, ya te lo agradezco, pero ya incluso desde el principio.